Doña Betty, tío Lucky, Gladys, señor Víctor, Pedro, y un saludo del grupo de WhatsApp a los hermanos que están, los creyentes y gente de Dios, y un saludo especial al hermano Ahmad Shafi desde el Líbano, y un saludo al pueblo líbano. Hoy tengo un invitado, un hermano y querido, lo quiero mucho como un hermano, que es profesor Hisham. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. ¿Quieres mandar un saludo a tu familiar, a tu esposa, a tus babies? Para todo el pueblo de Venezuela en general, ¿no? Y también a mi esposa y mis 3 hijas, y a todo lo que está en la sintonía. ¿Tiene 3 hijas? Sí, señor. ¿Cuándo viene el varón? Bueno, no sé, cuando Dios quiera. Inshallah, amén. Amén, Dios mediante. Gracias. Y bienvenido, señor Yusuf. Gracias. La semana pasada que me dejaste solito. Bueno, hoy tengo dos guardaespaldas, el profesor Hisham y mi hijo Yusuf, que están con nosotros. Gracias a Dios que ya no estoy solo hoy. El tema de hoy, vamos a hablar, es divisiones entre los hijos de Adán y Eva. ¿Qué opina, profesor Hisham, acerca de quién es Adán y Eva para nosotros? Bueno, Adán fue la primera creación hecha por Dios, ¿no? Es el primer hombre, ¿no? De ahí de donde comienza la humanidad, y a través de, como fue narrado en todas las religiones monoteístas, que Adán fue creado a través del barro. Fue la primera creación, la cual es el padre nuestro, ¿no? El padre, o sea, que es el primer hombre que Dios creó, y de ahí vinimos todos nosotros. Y claro, todo es largo de contar, pero me imagino que todo el mundo conoce cómo fue criado el primer hombre, luego Eva, la primera mujer, y después comenzó lo que es la humanidad de hoy en día. Como el programa de hoy es la división entre los hijos de Adán y Eva, ¿por qué existe tanta división entre los humanos? Si vinimos todos del mismo padre, del mismo madre, y en la Torah, y en la Biblia, en el Corán, creemos que nosotros vinimos de Adán y Eva, como el pueblo judío, como pueblo cristiano, como pueblo musulmán, creemos que somos hijos de Adán y Eva. ¿Por qué hay tanta división, tanta guerra entre los hermanos? Bueno, las divisiones, siempre existieron las divisiones en sentido político, religioso, infinidad de cosas, pero divisiones siempre hubo, ¿no? Claro, somos personas diferentes, cada persona tiene un pensamiento diferente, tiene ideas diferentes, tiene conocimiento diferente, y siempre mientras que exista un buen diálogo y buen intercambio de conversación, siempre llega a un buen fin. Por ejemplo, para el pueblo judío, para el pueblo cristiano, para el pueblo musulmán, ambos creen en un solo Dios, y están convencidos que hay un solo Dios. Bueno, en el Corán, en el Ali Imran, en el versículo 64, lea lo que dice Allah Altísimo en el Corán, en el Surah Ali Imran, versículo 64. En el versículo 64 dice: Di, gente del libro, venid a una palabra común para todos. Adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada, y no nos tomemos unos a otros por señores en vez de Allah. Y si vuelven la espada, decid, sed testigos de que somos musulmanes. O sea, como usted dijo, los tres, los judíos, los cristianos y los musulmanes, creen en Dios. Todos creemos un solo Dios. Entonces, ¿por qué hay división? ¿Por qué bueno, hay ciertas cosas que normalmente, sobre todo en la parte radical, hay personas que normalmente ahí donde normalmente toma la cosa, o sea, de manera radical, y eso sale de lo que es el diálogo, de lo que es la comunidad como tal, pero para el pueblo judío, para el pueblo cristiano, para el pueblo musulmán, ambos creemos en un solo Dios, claro. Los judíos tienen su Torah, los cristianos tienen su Biblia, los musulmanes tienen su Corán, pero si nos fijamos, el mensaje fue siempre uno, desde el principio, desde el profeta Abraham hasta el profeta Mahoma, la paz sea con ellos los dos.
siempre el mensaje fue uno solo, que el hombre debe creer en un solo Dios sin asociarlo a nada. Asociarlo a nada, ¿qué quiere decir? Que no puedes tomar líderes, por ejemplo, o estatuas, o santos, o X, ¿no? Que hay O un hasta solo mismo Dios. los profetas, porque Hay- la idolatran a los profetas. Exacto, hay un solo Dios y ahí comienza el principio. El Dios es el creador. El Dios no es padre, no es madre. Dios es el creador y nosotros somos su creación. Por ejemplo, para mucha gente tiene esa ideología de que Jesús es hijo de Dios, y para los musulmanes se considera que Jesús no es más que hijo de María y fue una creación, una de las creaciones de Dios. O sea, como Dios tuvo la voluntad de crear el hombre de la tierra y crear un hombre sin padre, sin madre, también ha sido capaz de crear un hombre de madre y sin padre. Entonces, hay interpretaciones que normalmente la gente no lo entiende, y eso es un tema bastante largo que prefiero que más adelante podemos enfocarnos en un día determinado y hablar de esto detalladamente, para que aclaramos cuál es la visión de los musulmanes hacia Jesús como profeta de Dios. Nosotros creemos en Jesús como profeta de Dios, igual como creemos en Moisés, como David, como Salomón, como cualquiera de todos los profetas que fueron mencionados en todas las Biblias, que sea la Torá, que sea la Biblia o que sea el Corán. Es que tú lees la Torah y la Biblia y el Corán, los mensajes son los mismos. Exactamente, hay un solo Dios. El pueblo, Los mandamientos de Dios es lo mismo. Exacto, todos somos pueblos de Dios, puesto que todos queremos un solo Dios. Lo que hay que sentarse bien y aclarar muchas cosas, lo que pasa también hay ignorancia por el medio, porque mucha gente, por ejemplo, se identifica por musulmán porque nació en una familia musulmana, creció en una familia musulmana y cree que está en lo correcto. Lo mismo que pasa con el judío o con el cristiano, pero si uno se enfoca y se fija bien, todos somos iguales, porque todos somos creación de Dios, todos tenemos derecho de creer en Dios, y el mensaje fue uno. Lo mismo que el mensaje que fue enviado a Abraham, fue enviado a Moisés, fue enviado a Jesús y fue enviado a profeta Mahoma, la paz sea con ellos, fue el mismo mensaje, que hay que creer en un solo Dios, y creer también en el día del juicio final, que hay un día donde uno tiene que rendir cuenta Por a eso Dios. este programa se llama Juicio Final. Exactamente, estamos plenamente convencidos de eso. Y dice en el versículo del Corán, en Sura Al-Imran, o sea, capítulo 3, versículo 64, dice claramente: si son tan divididos, como todos se creen en Dios, bueno, vamos a unir nada más en la palabra de Dios, lo que manda Él en los libros sagrados, Exactamente. para que eliminar la división entre ustedes. Dice Allah Altísimo en el Corán: adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada, y no nos tomemos unos a otros por señores en vez de Dios. Exactamente, hermano. Lo que pasa es que la división viene del hombre, no viene del mismo Dios, porque Dios mandó esa creencia con la idea de unir a los pueblos. Si, por ejemplo, por decir algo, si nosotros agarramos Venezuela, le pondremos 3 nombres, le pondremos 3 presidentes, 3 banderas, 3 constituciones, 3 himnos, hasta 3 escudos, la gente pensará, pero ¿qué locura es esa? ¿Qué país es ese? Entonces, ¿por qué la gente lo ve diferente? Porque es una cosa que no es común hoy en día, ni nunca fue así. Pero si uno planteara la idea, pero ¿por qué en la religión existen 3 religiones monoteístas, como la religión judía o cristiana o musulmana? ¿Por qué existen 3 religiones diferentes si uno no puede plantear lo mismo para un país? Que le pondría los 3 nombres, los 3 presidentes, los 3 himnos, las 3 banderas, o sea, una cosa que no cuadra. Si nosotros no podemos, si hay un solo Dios, se supone que tiene que haber una sola ley.
no puede tener tres leyes. Igual como un país, no puede tener tres presidentes ni tres Es que lo que dice la Torah y la Biblia y Exacto. dice lo mismo el El Corán. mensaje es Yo te voy a leer uno, un el mensaje versículo. es uno. Yo te voy a leer un versículo de la Biblia y tú vas a ver que es el mismo el mensaje que dice en el Corán. Los judíos, yo como marroquí, hay una comunidad judía muy grande en mi país. Y yo he vivido bastante con los judíos y yo he visto que los judíos se parecen bastante a nosotros. O sea, ellos lo mismo son muy atados a su religión, a sus tradiciones, a su cultura, y eso es una cosa divina. Porque si uno se fija cómo adoran a Dios, cómo se entregan a Dios, es una cosa increíble. Y estoy plenamente seguro que la diferencia es una cosa tan mínima que Son mínimas que se han cambiado ni hay que darle cosas mucha importancia. en la Torah y en la Biblia. Exacto. Pero la mayor parte de sus versículos es tal cual, igualito al Corán. Pero la ideología es una, la creencia es una. Ellos Que dice creen en un solo Dios. mira la Biblia, Corintios 6:9. Corintios, el capítulo 6, versículo 9. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El paraíso. Exacto. No se dejan engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución. ¿En Islam no está prohibido? Exacto. Bueno, aquí En está todas las prohibido. religiones está prohibido la Es que fornicación. lo que dice este versículo dice lo mismo que el Corán. Ni los idólatras. Exacto. Bueno, hay que aclarar una parte muy importante y muy fundamental, que también hay mucha gente que es religiosa por Por costumbre. Por su mamá, por su papá. Exacto, pero a lo mejor ellos no son practicantes. Lo mismo puedes conseguirlo en todas Te voy a las hacer una pregunta. religiones. ¿Venezuela es un país cristiano, sí o no? Bueno, para mí no lo es. Tú vas para la iglesia, Para están mí no lo es. pelados solos. Sí, porque- Y nadie practica las leyes de la Biblia. Sí, puedes ver una persona carga una cruz, pero no es una Ese persona cruz- muy atada ni a la que Biblia la y cruz menos significa que sea a la cristiano. iglesia, exacto, sí. Pero pero igualito se considera un creyente puesto que tiene su Para su mí, creencia. un cristiano cuando se cumple con los mandamientos de la Biblia. Si tú no cumples con los mandamientos de la Biblia, tú no eres cristiano. Exacto, sí. Un sí, musulmán, sí. para mí, si tú cumples con los mandamientos del Corán, eres un musulmán. Si no, no eres un musulmán. Exacto, sí. No, con eso estamos bien claro. ¿Y qué opina de este versículo del Corán donde dice en la Sura Baqara, que es capítulo 2, versículo 62, cierto los que han creído, o sea, los musulmanes, los creyentes, los que siguen el judaísmo, los cristianos, los sabeos, si creen en Allah, o sea, si creen en Dios, en el último día juicio final y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. ¿Qué usted puede explicación dar de este Bueno, versículo? hay muchas maneras de llegar a Dios. Es como llegar al número 10. Perdón. Se puede, por ejemplo, sumar 5 más 5 son 10. Igualito como 6 más 4 son 10. Y 7 más 3 son 10. 8 más 2 son 10. 9 más 1 es 10. Hay 10 gente más- dice, por lo menos los judíos, ellos dicen, nosotros somos el pueblo elegido, el que va a entrar al paraíso, nada más somos nosotros. Bueno, no sabría decirte, desconozco eso, pero Sí. yo personalmente considero que ellos también son un pueblo escogido Y- por Dios, porque Dios los escogió. Pero y nadie- el paraíso nadie solamente está va a entrar negando eso. los judíos. ¿Ah? El paraíso solamente va a Bueno, entrar la los verdad, judíos. la decisión es de Dios. Es que ahí está el cierto versículo. es cierto que hay que rendir. Mira, el hay versículo que- está clarito. la- Esa es la palabra de Dios, no palabra mía, no inventé yo. Exacto. Ese es el Corán. Exacto. Dios es el que decide según. Pero ¿qué según, dice? Pero ¿qué dice en su versículo? Dice, mira, véala bien. No importa si sea cristiano, sea judío, sea musulmán o sea sabeo. Lo importante, dice, el que cree en Allah, el que cree en el último día y actúa rectamente. Exacto. Eso es todo. Exacto, sí.
No importa si es judío, cristiano o musulmán. Los cristianos dicen solamente los van a entrar a los paraísos son los que creen en Jesús, si no, no van a entrar al paraíso. Y eso pasa lo mismo con los musulmanes. Los musulmanes dicen, el que no testifica Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, no va a entrar para el paraíso, dice. También hay versículos donde Dios dice que va a entrar al reino de Dios los que creen en Dios. Sí, exactamente. Y el que actúa, Sí. o sea, sin hacerle daño a ningún tercero. El que sigue el mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Exacto, sí. Y sin violar el derecho ajeno. Exacto. No hay duda sobre eso. O sea, Sí. él dice claramente, el paraíso está abierto para todo el mundo. Claro, Pero para todo primero creyente. tiene que Para creer todo en mí. creyente. No dice creer en el profeta, dice No. creer en mí. Claro, el profeta Un mensajero. un mensajero el cual llevó el mensaje. Dios lo mandó para que cumpla la misión. Exacto. Pero quien hace los milagros es Dios, Claro. no los hay- profetas. Es claro. Y ni Jesús y ni profeta Muhammad, la paz sea con él, ellos sin permiso de Dios no pueden no mover ni siquiera una aguja. El Corán habla más bien del pueblo de Israel que el pueblo musulmán, y habla más bien de Moisés que el propio Es que Mahoma, nosotros somos venimos claro, descendencia de claro, la porque profeta ahí Abraham. donde viene, o sea, el comienzo. Los judíos y los árabes son primos. Exacto. No hay ninguna duda sobre aquello, sí. El Ismael Todo- también era el hijo claro. del profeta Sí, Abraham. por eso se considera monoteísmo, igual Exacto. como el judío, igual como el cristiano, igual como el musulmán. Ambos somos monoteístas, los cuales creemos en un solo Dios. No hay duda sobre eso. ¿Puedes hablar un poquito del día de juicio final? Bueno, el día del juicio final es un día donde todos nos vamos a presentar, o sea, desde el comienzo de la humanidad Sea hasta ateo, sea cristiano, todo sea quien el sea, sea mundo budista, sea el que crea se en le va a vaca. preguntar por si creen en Dios, no creen en Dios, por sus obras, que sean buenas, que sean malas. El Corán habla sobre eso, que todo el mundo se va a presentar los dos libros. Claro, el Islam explica la parte de que nosotros, todo ser humano, nos acompañan dos ángeles. Esos ángeles no son ángeles guardianes como cree mucha gente, son ángeles los que escriben nuestras obras. El ángel el que está en la mano derecha escribe las buenas obras, y el que está en la mano izquierda escribe las malas obras. Esos son los libros que va a presentar cada persona en el día de juicio final, y lo va a poner en un sitio como si fuera una balanza así, donde Dios va a medir sus buenas obras y sus malas obras. Aparte de eso, se va a ver la creencia del ser humano como tal. Si es una persona que se entregó mucho a Dios, tiene mucha creencia en Dios, mucha fe en Dios, infinidad de cosas. Son temas súper interesantes, muy amplios, que hay que hablarlos detalladamente en algún programa más adelante para hablar en específico todo esto, porque son cosas muy intrigadas y cosas súper interesantes. El que puede salvar uno, ¿quién es? El que se salva, el que cree en Dios, nada más. El que se asoció a Dios con algún X, con otro Dios, o por un santo, o por un ídolo, o un X. profeta, o un No, sabio, Dios le va o le un va Mahoma, a pedir que llamen a sus ídolos, como dicen en el Exacto. Corán, que cada el que se presenta y habla de alguien que no sea Dios, que llame a su líder, ¿no? Para que lo salvara. Pero Dios es uno, y los judíos están bien claros con eso, los cristianos están bien claros con eso, y los musulmanes están plenamente claros con eso. Todo el que cree en Dios entrará al paraíso o no ninguna- entrará al paraíso. Claro, todo que va a entrar al paraíso los que creen en un solo Dios, sin asociarlo con nada, que sea judío, que sea cristiano, que sea... Se paga su deuda, lo que cometió cualquier Exactamente, pecado, sí. paga en el infierno, pero luego entra Puesto al que paraíso. todos somos creyentes, exacto. Exactamente. Vamos a hablar si quiere un poquito del 10 mandamientos de la Torah. ¿Usted ha escuchado los 10 mandamientos de la Torah? Sí, claro, son los mismos mandamientos que tiene el Corán. En todas las religiones es lo mismo. No, Mira, no nos el primer olvidemos- mandamiento no de nos la olvidemos Torah- que es el comienzo, es la raíz de la Exacto. religión. Miren, el primer mandamiento dice, creer en Dios. Exacto.
Sí. Como igual que nosotros el Islam. Es testimonio de fe, exacto. Sí, El segundo mandamiento, prohibido la idolatría. exacto. Los cristianos también la creen. Lo mismo. Entonces, ¿por qué idolatran tanto a los santos, Bueno. a los vírgenes? Bueno, eso no entra en el marco ¿Quién le inventó eso? de la religión. Esos son sectas que normalmente no Inventó entran. el hombre. Exacto, sí. O sea, hay que dejarse lo que inventó el hombre para un lado, creer nada más los libros sagrados de Dios. Exacto. El tercero, no jurar en nombre de Dios en vano. Exacto, sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Bueno, pues si tú, por ejemplo, me preguntas X cosa y yo te respondo, sí, te juro por Dios que hice tal cosa y eso no era así. Entonces no debería jurar. Pero de verdad que cuando por el tú le nombre de lees Dios estos, sobre algo que era mentira, era algo incorrecto, ¿no? Exacto. es lo mismo fuente, ¿verdad? Es lo mismo, es Es un solo fuente la misma que raíz, viene, la misma raíz. Nosotros ¿Por qué hay como tanta musulmanes división? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué el judío odia al musulmán, el musulmán odia al judío, o odia al cristiano, el cristiano odia al otro? ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta guerra? Yo como marroquí que soy orgulloso de ser marroquí, la verdad, Yo soy otomano. en mi vida he sentido ningún tipo de resentimiento ni de odio hacia el pueblo judío, porque en Marruecos hay bastantes judíos y vivimos plenamente en armonía. ¿Y Pero por qué claro, viene la guerra? habrá más de una persona una persona así, para llamarla loca o radical o sea, de ideas, o sea, de otro mundo, pero, ¿Y qué opina lo que el judío exactamente es una persona muy extrovertida, una persona muy entregada a Dios, muy religiosa, muy espiritual, y yo lo digo por conocimiento propio, ¿no? Pero siempre hay casos que pasan ahí, que son personas radicales, personas nifómanas, X, no sé cómo describirlo sinceramente, pero sí, eso pasa en cualquier persona, ¿no? Eso no hay que implicar la religión porque es problema humano, personal, y yo como marroquí en mi vida he sentido que hay un rechazo, hay un odio por el pueblo judío o del pueblo judío, pueblo marroquí, Es que jamás. el judío es una cosa y el sionismo es otra cosa. Exacto, no, son cosas que no tienen nada que ver. Exacto. No. Hay judíos son sionista creyentes, el sionista no quiere decir que sea judío. El sionista Exacto. puede ser cristiano, puede ser musulmán, hasta incluso puede ser pertenece de cualquier tipo de ideología, pero no entra en el marco religioso. El cuarto mandamiento dice respetar Shabbat del Claro. Torah. Para Claro. ellos son sagrados el día sábado. Y sigue siendo. Ajá. El quinto dice honrar a los padres. Sí, señor. Y hoy yo vengo a un hospital que fui en la mañana, hospital ¿cómo se llama ese hospital que se queda en Antímano, Algodonal? Y fui para allá y visité una persona, están abandonados esos hospitales. Después salí de ese hospital, fui a visitar otros enfermos que están en el hospital Vargas. El señor Luque, el tío Luque. Está en un estado pero fatal. O sea, esos hospitales están destrozados. No hay insumos, no hay enfermeras, no hay limpieza, no funciona el aire acondicionado. O sea, están un abandono total. Y cuando yo lo vi, el tío Luque ahí tirado, o sea, le tiraron ahí como que ya que se llega a la muerte para que se lleve a la muerte. En abandono. Ya no tienen ni bolsas. Tú sabes que a él lo operaron del intestino. Y todo está fuertemente ese que sale del heces, está en su carne en todos lados. Y los mosquitos ahí, o sea, y los hijos no están pendientes. Eso es lo que quiero tocar el tema de honrar a los padres, o sea, estar pendiente de los padres. Claro, sí, si los padres inculcan en sus hijos esos valores, me imagino que los hijos también tendrán los mismos valores que los padres, pero sí, eso se remonta primero, la educación viene de la casa, y los valores tienen que salir de la casa. O sea, uno y tiene el que educarle bien el niño desde Exacto, pequeño sí. para que cuando tú estás grande, Exacto. el niño te atiende. Exacto. Yo desde niño, cuando mi madre me regañaba o me pegaba con la correa, para decirlo así, porque claro, la educación de antes, de otra generación, no como de hoy en día, mi padre no se entrometía para nada.
y cuando mi papá me regañaba, mi mamá no se entrometía para nada. Claro, cada quien jugaba su papel y eso era la educación de antes, o sea, no como hoy en día, el papá regaña a la hija y sale por ahí la mamá defiéndola o regañando al mismo padre delante de sus hijos, dejándolo mal así, o avergonzarlo delante de las hijas como que lo que está haciendo es malo. No, el matrimonio tiene que estar bien unido, todo lo que hace el padre no debería meterse en la madre, y todo lo que hace la madre no debería meterse el padre, para que cada quien juegue un papel importante para los hijos, puesto que cada quien tiene su propio rol, ¿no?, en la familia. Esos son valores que hay que dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación y mucha paciencia, sobre todo la generación de hoy en día, que es una generación bastante fuerte, bastante difícil, por todo lo que nos rodea de tanta tecnología, porque los niños ven la televisión, se manifiestan en las calles, entonces todo esto es un trabajo bastante tenso donde los padres tienen que hacer doble esfuerzo para mantener esos valores inculcados en sus hijos. Y dice el sexto mandamiento, la Torah, de 10 mandamientos, no asesinar. Claro. Donde dice el Corán, el que mata a un ser humano. Como si mata a toda la humanidad. Exactamente, sí, claro. Y si nosotros aquí en Venezuela, sí, sabes que antes, según que los analistas... Si nosotros tomáramos, o sea, X, que sea la Torah, que sea la Biblia, que sea el Corán, agarra por donde agarra, porque es que es la misma palabra de Dios. Las tres son palabras de Dios, sin duda alguna. Hay cosas que le cambiaron a su conveniencia en los libros del Torah y la Biblia. Eso es lo que yo siempre he sentido admiración hacia el pueblo de Israel, porque el judío siempre transmite ese mensaje de Dios. Los niños judíos siempre crecen en un ambiente religioso, espiritual, los padres siempre transmiten esa cultura, y por eso esos valores tienen que mantenerse, de lo contrario se pierden, y cuando se pierden vemos ese tipo de consecuencias de hoy en día. No cometer adulterio, otro gran problema de Venezuela. Cuando vamos a hacer una pausa, cuando regresamos, vamos a tocar el tema de adulterio. De acuerdo. Ya venimos. Parece que le llamaron, le felicitaron. ¿Sí? La audiencia, a veces le llaman. Ahora, Hay que saber quién es quién fue. Le llaman a la gente. estarán llenos de música venezolana. Lo llaman y le dan la felicitación por los concursos. Le gustan las todas secciones que a ti te gustan. Porque le llamaron era para eso. Y él le hizo el programa. Sí. Bueno, saben que lo hagamos todo. Y es que estaremos compartiendo toda la semana. los domingos con Sí. Fermina, Todo ese programa yo tu lo hice. magazine favorito, de 8 a 10 de la Espero que mañana. no salga algún musulmán diciendo por qué se habla bien de los judíos, que los judíos tienen muy estrictos hermanos. Yo hablo con todos los que digan lo demás. Hay que tenerlo en cuenta, ellos son disciplinados con los judíos, entonces hay que aprender de ellos. Vamos a hablar ahorita del adulterio y de no robar y no prestar falsos testimonios, no envidiar, no codiciar. Todo eso lo vamos a relacionar ahorita con... Sí, todo esto está mencionado. ¿Quieres decir algo? Todo esto está mencionado en el Corán, pero para botarte esos principios. Esos son principios eso estaban en lo que dijo Dios en el Corán, en el último Abraham. Abraham tuvo eso antes de Moisés. 6:31. Ya estamos a nuevo. Juicio final. Ya estamos de nuevo con un juicio final, donde vamos a rendir cuenta delante de Dios ese día. Quedamos en el del 10 mandamientos de la Torah, el número 7, no cometer adulterio.
¿Puedes explicar brevemente adulterio? Bueno, adulterio es un tema bastante amplio porque... Dice en la Torah, dice en la Biblia, dice en el Corán, en el Islam. ¿Cuál es el castigo del adulterio en el Islam? Primero, ¿por qué se prohibió eso? Porque se prohibió para que la familia se mantenga, sobre todo por los niños, ¿no? Que hoy en día vemos muchos niños sin padre o ni siquiera conocen a sus Una niña padres. de 13 años es una madre. Exacto, entonces ese es el detalle, porque Después quieren a mí, me dicen, arréglate Venezuela. ¿Cómo yo voy a arreglar a Venezuela? Permitir a mi hija tenga relaciones sexuales apenas tiene 13 años. Exacto, en todas las religiones monoteístas, igual como la judía, la cristiana, la musulmana, siempre permite que la novia o novio tenga relaciones sexuales después del matrimonio. Antes del matrimonio no. ¿Tú sabías que Entonces, el adulterio en la Biblia, el castigo, es la habitación? Ajá, sí, no cabe duda. No cabe duda. Cambio en el Corán, Sí. el castigo es 100 latigazos. Exacto. O sea, la Biblia es mucho más fuerte que el Corán Sí, en señor. el castigo. Sí. No es necesario que llegue uno a ese estado, pero nada más uno cuando piensa, ¿no? O sea, porque hay leyes que fueron aplicadas por la psicología humana, ¿no? Para Porque que no nada más- cometa el pecado. Exacto, sí, por ejemplo, por Para decir proteger algo, la sociedad. si aquí en Venezuela aplicara la ley de cortar la mano a todo el que roba, claro, obvio que nadie va a robar porque todo va a tener, miedo. pánico de que algún día le Pero va para a eso hay que tocar a él, arreglar ¿no? primero la economía, primero hay que arreglar el sueldo, Sí, primero hay que claro. arreglar la educación, el Exacto. respeto. Claro, porque por decir algo, robar para comer, pues, robar Bueno, un celular ahorita- o para fumar droga o X, ¿no? Ahorita el 8º mandamiento de la Torah es no robar. Exacto, no cabe duda, claro. Pero yo antes de llegar a ese no robar, yo tengo que arreglar el país. Claro. Tengo que arreglar como, Sí, sí. como el ser individuo, después tengo que arreglar la familia, después tengo que arreglar la sociedad. Claro, si nos fijamos en esos 10 mandamientos, son valores. Es que es la misma del Sí, Corán. son valores. Son Los mandamientos del Corán es lo mismo de valores que decir. hace lo que hace del ser humano. Exacto. Imagínate, yo fui a visitar en la mañana lo que dije al hospital. Lo robaron, los mismos pacientes, los familiares de los pacientes, lo robaron el celular del médico que atiende a su mamá. O sea, mi mamá está enferma ahí, el médico está curando a Hay mi mucha mamá y gente. yo voy a robar el celular del médico. O Hay sea, mucha gente que no sale a hay, la aquí calle no sin hay- celular, sí. no hay enseñanza, no hay Hasta hay educación, gente que- no hay fe. Yo conozco gente que tiene dos tipos de celulares, uno chimbo, como dicen aquí de la manera no, coloquial, y uno que es bueno, ¿no? Que le Ya, permita, eso tiene ¿no? todo. Que le permita entrar por internet, navegar, X, ¿no? El bueno siempre lo deja en la casa y el chimbo el que lo saca con él, ¿no? Con que atiende las llamadas. ¿Por qué los se mensajes. ocurren esas cosas? ¿Por qué Bueno, la por gente roba tanto? preocupación, por la preocupación, claro, porque la gente anda con Pero ¿por qué hay ese tantos robos? pánico, ¿no? Diario, ¿no? Que les van a robar. ¿Por qué hay tantos robos? Bueno, ¿por qué? Porque ¿Por qué en Venezuela hay un país tan rico? Primero, eso por la ley, porque si nosotros tuviéramos una ley fuerte aquí, una ley... Pero si el hombre tiene hambre, ¿qué va a hacer? Si no, ¿y usted cuánto tiempo no tiene trabajo? Exacto, no, eso es una Yo sé que eso no es una excusa, pero ¿qué va a hacer al final? Si yo trabajo y lo que gano son 100.000 bolos, o sea, son $20. No, eso es una excusa. El que dice que no, yo robo para comer, no. Yo prefiero... Yo sé que es una excusa. Yo prefiero salir a la calle y estar mendigando que robar. Por lo menos estoy comiendo, por decir, honradamente. O sea, para no quitarle nada a nadie, porque no tiene sentido. Y ese niño, Entonces, tú escuchaste que la mataron el otro día a una Guardia Nacional, Eso se escucha todos los los niños días, de 10 años, lamentablemente. pero los niños de 10 años, Sí. en la madrugada. Sí, ¿Cuántos años tenía papá? Cuéntame para esa historia. Esa sucedió, creo que fue hace 3 semanas. En Sabana Grande, ¿no? Sabana, Exacto, Bolívar sí. la Sabana Ajá, Grande. cuéntalo, Eran pa' ver. 2 guardias, pero no estaban trabajando como tal, pero estaban pasando por el Boulevard. Como 3 niñitos se les acercaron, les robaron el bolso y los guardias los empezaron a perseguir. Los ¿Qué edad tenían los niños? Los niños tenían entre uno de 8 años, otro de 9 y otro ¿Qué creo que hace tenía uno de 13 8 años, un niño a las 2 de la madrugada en Sabana Grande? ¿Dónde está el papá de ese muchacho? El problema de Venezuela es social. Sí,
No cabe duda. Es social y hay que trabajar bastante en colectivo y hacer bastantes programas, bastantes talleres para que vamos rescatando ese tipo de valores. Cuéntame. ¿Cómo sería? Entonces los guardias comenzaron a perseguir a los niños porque los niños habían robado sus pertenencias, su bolso. Los niños los llevaron, o sea, como que fue una trampa, los llevaron a un callejón. Y en el callejón están otros niños esperando a los guardias y ahí fue cuando los asesinaron a puñaladas. Uno murió en el momento, otro murió cuando lo llevaron al hospital. Claro, eso ya no se considera robo, sino que asesinato, ¿no? Porque ¿Cómo podemos nosotros arreglar hubo ese casos donde uno amenaza con una arma, X arma, ¿no? Que sea de fuego, ¿no? Como tipo pistola o revólver o un cuchillo, ¿no? Una arma blanca para robar. O sea, uno puede considerar un robo, pero cuando la cosa termina en un asesinato ya eso se considera un asesino. Entonces ya aquí el personaje cambia, ¿no? Y ya no se cataloga como ladrón, sino como asesino. Para matar a una persona hay que tener escrúpulos, ¿no? Es una cosa bastante fuerte, porque no es fácil agarrar una pistola, apretar el gatillo, eso es una cosa, y ver cómo la bala perfora el cuerpo humano, eso es algo bastante fuerte. Nosotros lo vemos en las películas, lo vemos así como crudo, imagínate en la vida real, o sea, eso es bastante fuerte. Lamentablemente se perdieron bastantes valores hoy en día en Venezuela y ahorita la gente no solamente está quejando por la parte económica, sino la parte social. Claro, la parte social se deteriora debido a la parte económica, cuando no se consigue ni medicina, ni o sea, los alimentos, la cesta básica, ¿no? Eso se retorna a... Hospital Vargas no tiene para hacer diálisis. Un señor Entre otros hospitales, me imagino, ¿no? tiene infección en los riñones y tiene que salir. Un señor que le operaron del intestino y tiene una bolsa, ya no consigue ni la bolsa para poner ahí, está podrido de su cuerpo, y le sacan de ahí, se le llevan Padre Machado en el Montalbán. Ni siquiera hay una ambulancia, el señor va con un taxi. La situación de Venezuela es muy sencilla. Hay que tener claro una cosa. Hay dos versículos en el Corán que hablan sobre lo siguiente, donde dice: Dios no cambia nada en un pueblo hasta que el pueblo cambie primero a sí mismo. Eso ya te está diciendo Dios todo. O sea, si nosotros estamos aferrados a Dios, a los mandamientos de Dios, que seamos judíos, que seamos cristianos, que seamos musulmanes, porque todos somos creyentes, ¿no? Si nos aferramos a la ley de Dios, vamos bien. Hay otro versículo que dice: Dios, cuando castiga a los pueblos, o lo castiga a través de su ira o a través de sus gobernantes. ¿Qué quiere decir a través de su ira? Por ejemplo, cuando manda Dios un terremoto, un maremoto, X, ¿no? ¿Quieren montar un partido político conmigo aquí en Venezuela? Bueno, vamos a lanzar como un tercer fuerza en Venezuela. Ya estamos cansados de los chavistas y estamos cansados de la oposición. Vamos a lanzar un partido político. Sí, la tercera fuerza que sea contra los chavistas y contra la oposición. El venezolano no necesita ninguna división, porque todos somos venezolanos, todos queremos este país y todos estamos trabajando. Pero la gente ya está bajo el mismo cansada. cielo, ¿no? Exacto, no hay que hacer divisiones, lo que hay que unir, porque somos el mismo pueblo, todos trabajamos con la idea y con el objetivo de levantar este país, y todos somos venezolanos, con eso basta. La oposición tiene 40 años y por eso viene el presidente Chávez para mejorar el país. El presidente Chávez y su gente tienen 18 años, las cosas están peor. En el tiempo de oposición era peor, la gente confió en Chávez y le votó con la confianza en Chávez, pero igual falló. Bueno, sí, son cosas que hay que plantear. Si vuelve a la oposición, no va a pasar lo mismo. Yo cuando llegué el año 94, aquí la mataban por un par de zapatos cuando mandaba aquí la gente de oposición. Y ahorita te matan por un par de celular. Sí, o sea, es lo mismo, no se ha cambiado nada. Y si lo vuelvan a montar otra la oposición, va a pasar lo mismo. Eso viene de los valores de la parte social. Eso no es político, pero hay que
Primero hay que orientar bien el pueblo, la gente. Hay que para- educar al pueblo y enseñarle la palabra de Dios y las leyes de Dios. Y segundo, fortalecer la familia venezolana. El tercero, eliminar adulterio y castigar duro adulterio. El Nosotros- cuarto es el alcohol. Nosotros, yo siempre lo he dicho, hasta hoy en día siempre lo he dicho, yo no tengo por qué regirme por ninguna constitución, porque tenemos La palabra- nuestras Biblias. Con la Biblia es el modo de vida. La constitución de Dios es Con la Biblia es perfecto. suficiente, no hace falta regirme por la constitución del hombre, por nada. Que inventa Claro, el hombre. hay leyes que normalmente la hace el hombre para dirigir el país. Para en su el senti- conveniencia, en por el su sentido bolsillo. político, económico, pero cuando se trata de lo social, Es que la la ley de constitución Dios, de Dios, con la es ley de perfecta. Dios es más que suficiente, gracias a Dios. Pero la ley 10 mandamientos. Exacto, son puros valores, ahí lo que veo puros. El noveno puros mandamiento, no prestar falsos testimonios. Exacto, son valores humanos ahí. Esos son O sea, valores te está humanos. diciendo que seas una persona recto, correcta, no seas mentiroso. Exacto, sí. Así es. Tú solamente no mentir, decir las cosas. se Claro, arreglan muchas cosas. ya con eso tú te limitas en comportarte como una persona honesta, seria y una persona, o sea... Muhammad el-Amin, Exacto. del profeta. Todos son valores humanos, son valores que hoy en día lamentablemente difícil de conseguir una persona que reúne todos esos valores. El décimo, no codiciar, no envidiar. No, ese porque tiene tanta plata. Oye, trabaja tú también, le tengas tú también. Como decimos nosotros los marroquíes, competir y no envidiar. Exacto. Exacto, sí. Póngase a trabajar y gánalo. Exacto. Y este país, el país de bendición, el país de o sea, aquí tenemos todo. Pero tienes que trabajar. No espera para que le regalan todo. Y Todos otra los- cosa que todos están los haciendo demócratas- mal, el gobierno, regalar todo. No, nosotros no tenemos que... La gente tiene que trabajar, tiene que del esforzar gobierno. y ganar lo Nosotros suyo. tenemos que trabajar por unicidad, nada más, y por un solo país, por una sola causa, no por ningún partido político, porque viene un partido político, se va otro. Nosotros como pueblo tenemos que estar bien enfocados en lo que queremos nosotros. Pero bueno, no hay un mal que, como dice el refrán, no hay bien por mal no venga, ¿no? ¿Qué debemos hacer como un ser ciudadano, como venezolano? Un ciudadano tal. ¿Qué debe hacer un ciudadano venezolano El para día- que mejore Venezuela? El día que tú ves que las iglesias se llenan más de lo que llena un campo de fútbol, sabrás que nosotros nos estamos mejorando. Cuando tú ves colas y colas de gente para que la Pero gente... yo voy en para la las iglesias, iglesia, sabrás el que cura estamos me explica, me habla de lo que él no me habla de la Biblia, él me habla de su tradición. Sí, lamentablemente... ¿De qué me sirve ir para la iglesia y a mí no me habla de la Biblia? Hoy O en día- me habla de la Biblia, pero lo que le conviene a él. Hoy en día la gente lamentablemente se acuerda de Dios cuando está en apuros o está en una tragedia o está pasando por una situación que Dios no lo quiere. ¿Por qué- se acuerda de por qué- Dios. por qué el Pero la cura no me abundancia habla a mí cuando todos está se en la- acuerdan de Dios? Cuando está en la iglesia, ¿por qué el cura no me habla? El Corintios, el versículo 6, capítulo 6, versículo 9, ¿por qué no me habla de ese versículo? Lean ese versículo que dice ahí. La gente que son homosexuales, prostitutas, idólatras y cometen adulterios, los borrachos, dicen, no entrarán los ávaros, no entrarán los maldecientes, los ladrones, los asesinos, no entrarán al reino de Claro, Dios. ¿por ¿Por qué qué no? el cura no habla eso? ¿Por qué no entran? Porque esas personas no cumplen con las leyes de Dios. Ahí están los 10 mandamientos. Es que si ¿no? nosotros de nada nos Moisés. cumplimos con este versículo, Claro, si tú no Venezuela cumples con cambia eso. totalmente. Si tú no cumples con esos Pero si el mandamientos, cura no me le explica a mí como a la gente cristiana, ¿cómo va a saber que un cristiano este versículo si el cura no habla? Claro, no. El mismo cura toma. Sí, tiene que decir ese mensaje para que la gente vaya. Para que llene la iglesia, ¿cómo va a llenar la iglesia? Él es que habla son puros cantos y puro a lo que conviene a él. Pero no es lo que dice la verdad la Biblia. Sí, señor. Igual la pasa lo mismo en las mezquitas.
Me hablan del pasado, del pasado, del pasado. Ya no me interesa el pasado. Ese vinieron esa gente, los profetas, los sahabes o los imames, ya vinieron, hicieron su misión, cumplieron su misión. Sí, señor, sí. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? No llenar la boca lo que hicieron los sahabes en el pasado. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que interesa a nosotros, ¿cuál es la misión de nosotros en este día o en este momento? ¿Qué podemos hacer nosotros para Venezuela? La gente se volvió muy mundana. Ahorita la gente conoce más bien las canciones que el propio versículo. No, y lo pasado, ¿qué me interesa el ¿no? pasado? Oye, el Señor está muriendo en el hospital y está haciendo su necesidad en su cuerpo, no tiene ni siquiera una bolsa para Todo ponerle esto ahí. es por la culpa de los padres. Si los padres inculcaran eso en sus hijos, no te. Pero los hijos tampoco lo tienen porque están este en tipo de sociedad, pobreza. pero tenemos una sociedad lamentablemente muy bastante devastadora, ¿no? Y uno lo vive diariamente, ese choque social cuando uno entra en el metro, va en las calles, No hay esa respeto. inseguridad, ese insulto, esa conversación entre la gente, esas groserías que hoy en día las vemos como normal cuando alguien dice al otro marico o huevón. Sí, cada Disculpa la rato. expresión, no, pero hay que, Como que fuera hay que decirla para una que, palabra normal. para que el oyente no sepa de qué estoy hablando. Hasta Leopoldo Sí. López hablaba, la escuchaba en la grabación, cada rato Exacto. decía huevón, huevón. O sea, Exacto. esa palabra tú no lo puedes usar. Entonces, Y si tú eres un líder, entonces cuando eso ya se vuelve como algo común, entonces imagínate tú, entonces no puede ser. Una grosería es una grosería, o sea, pero tú cómo puedes obligar a tu hijo, no, que no habla así, que eso es una grosería, y te escucharte hablando con tus amigos o con X personas, ¿no? No, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Pero lamentablemente son cosas que hay que corregir, esos son valores que hay que rescatar. ¿qué deben hacer los educadores? Bueno, los educados, Los profesores, los profesores, docentes. los Su esposa profesores, es docente, ¿no? sí, señor, yo también. Lo que pasa es que el profesor enseña, pero el profesor no educa. El profesor simplemente informa y enseña, ¿no? Pero en la escuela educación no lo puede sale del decir. hogar. La educación Está bien, pero sale si del en hogar. el hogar, pero también a mí, Sí. te voy a decir una cosa, a mí no me enseñaron tanto en mi casa, sino yo aprendí, me educaron Bueno, más que todo en donde yo estudié. Nuestros países son diferentes que nuestras Pero podemos aplicar el generaciones- mismo Sí. educación aquí en este país. Hay detalles donde el profesor le gana al niño, ¿no? Claro, sí, hay que El cantidad de veces que me han pegado a mí los cómo tiene que profesores. hablar con su compañero, con su compañera, X, ¿no? Sí, hay detallitos, pero el valor como tal sale del hogar, ni más ni menos, sí, estamos bien claros con eso, sí. ¿Qué debemos hacer los religiosos, los creyentes, o sea, los sheikhs, los Predicar. curas? Hay que predicar la palabra de Dios para que la gente vaya retornando. Nuestro trabajo vaya- es predicar. Exacto, sí. Hay que recordarle a la gente que hay un Dios, y hay unos mandamientos, hay Pero- unos valores Exacto. donde uno tiene que estar atado a ellos. O sea, de lo contrario, fíjate, es muy simple. ¿Por qué Dios mandó la Biblia? Hay que aclarar ese punto. La Biblia es como una guía, y eso y en fondo es una guía. Es como si tú compras un celular y el celular trae su manual. Tú, para saber manejar tu celular, o sea, tienes que leer ese manual, cómo funciona tal aplicación, X programa, y eso se aplica para el televisor, hasta para una nevera. Compras una nevera y trae su manual, cómo funciona, su aplicación, sus botones, y eso que la nevera no requiere tanta configuración, tanta programación, pero igual te trae su guía. El Dios creó al hombre y le puso también su guía. La guía es su Biblia, es la Torah, es la Biblia, es el El Corán. No cabe duda, ahí no estamos... Los 3 libros sagrados. No, para nada. ¿Te estamos, gustaría a ti ponérselo confundidos? los También- 3 libros sagrados en las escuelas, en los planteles? ¿Te Claro. gustaría? La Torah, la Biblia, Claro, el Corán. claro. El niño que aprende los 3 libros. Claro. Esos son Y materia obligatoria esos son desde el los primario. pilares, esos son los pilares de la fe islámica. Creen en un solo Dios, y creen en sus ángeles, y creen en sus profetas, en sus libros, y el día del juicio final. Si yo, por ejemplo, por decir algo, si yo como musulmán no creo en Moisés como profeta, Ya no era musulmán. yo no soy musulmán. Si no crees en la Biblia, no eres musulmán. Catalogarme como musulmán, porque debo creer en Moisés como profeta de Dios, igual Y como Jesús David, igual profeta igual de como Jesús, todo, porque todos fueron mensajeros de Dios, y el cual fue el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de David, de Jesús, de Mahoma. Es el mismo Dios, no cabe duda. Señor Yusuf,
Yo siempre porque yo como confundo los nombres. ¿Qué quieres decir tú acerca de Venezuela? ¿Qué mensaje tienes tú para el pueblo venezolano? Tú eres venezolano, naciste aquí y estás estudiando Derecho, vas a ser abogado y de repente vas a ser juez. Como tú eres joven, ¿qué recomendación le das a la juventud venezolana? A la juventud venezolana les diría que, por ejemplo, que sigan unos pasos adecuados para que cuando ellos ya sean mayores, la sociedad esté mejor, pues, como somos los jóvenes de Venezuela, que nosotros mismos iniciemos los buenos pasos para que ya en un futuro todo esté mejor. Iniciar desde nosotros mismos. ¿Y cómo arreglarías el problema de Venezuela? ¿Cuál es para ti el problema de Venezuela en este momento? ¿Cuántas veces te han robado ya? Muchas. ¿Cuánto te robaron la última vez? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. O sea, ¿es justo vivir en un país que te roban cada rato? ¿No quieres arreglar? Sí quiero. ¿Cómo puedes arreglar? A ver, tu punto de vista. ¿Qué harías tú para arreglar el Venezuela? ¿Qué haría yo, por ejemplo? ¿Tú tienes cuántos años? 19. 19. ¿Estás estudiando dónde? Uxar, en la Santa Rosa. Santa Rosa, en la Universidad Católica Santa Rosa, en La Pastora, ¿no? Estás estudiando Derecho. Sí. Bueno, como tu materia de Derecho, ¿tú qué harías, como estás estudiando Derecho, qué harías tú para arreglar los problemas de Venezuela? Sería, primero que nada, terminar mi carrera. Ajá. Segundo, como que hacer que la gente me escuche y enseñarles, no más que todo, no cómo aplicar las leyes, pues ya, porque primero que nada sería como enseñarles cuáles son los valores que uno debe hacer. Por ejemplo, no robar. Si no robas, en la ley te aplica, vas a la prisión. O matas, vas a la prisión. Pero yo les enseñaría que, no sé, los valores principales están en la casa. Exacto. En la Los casa. respetos. Los respeto. A su mamá, a su papá y a sus mayores. No hace falta ser abogado o ser algo de eso para saber qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. ¿Qué recomiendas tú entonces a la joven? Una recomendación, porque ya estamos llegando al final del programa. Que se eduquen un poco más, que no hagan cosas malas, que no roben, que entre mismos venezolanos se respeten. Y trabajen por la nación. Y no roben ni a su pueblo y ni su nación. Que trabajen para la nación. Por el bien de uno mismo, por el bien de su familia, por el bien de su sociedad y por el bien de Venezuela. Y eso se logra primero teniendo fe en Dios. Y segundo es trabajando. Hermano Hisham, ya terminando el programa, sus últimas palabras, sus deseos. ¿Qué recomienda usted como profesor a los venezolanos? Bueno, todo esto se requiere, o sea, de mucho esfuerzo, claro. Primero hay que hacer bastantes programas, bastantes talleres. Y quisiéramos no tener un espacio en cualquier canal de televisión donde uno puede plantear ciertos programas donde habla de los valores familiares, valores humanos, valores sociales, y ya poquito a poco ya por lo menos vamos rescatando por lo menos la próxima generación. Todo esto sale del hogar, como hemos mencionado anteriormente. Si nosotros como padres nos enfocáramos y nos dedicáramos tiempo más bien a los hijos, de no dejar los hijos que juegan con los niños ahí en la calle o están ahí clavados, como digo yo, con la televisión, sin supervisar o sin escuchar qué es lo que están diciendo, supervisar las escuelas, qué es lo que aprenden ahí, en qué mundo se meten los niños. Todo esto requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero sí se puede, porque no podemos dar por vencidos de que esto se perdió para nada. El que piensa que Venezuela se perdió es porque no tiene fe. Este país todavía se puede lograr muchísimas cosas, porque un país bendecido de Dios. tenemos un pueblo que es
maravilloso. Primero, un pueblo donde no se siente racismo por el negro o por el indio o por el blanco, por el rubio. No se discrimina ni el musulmán, ni el santero, ni el judío, ni el cristiano, o sea que por religión o por secta o por X cosa. Nada más enfocando en esto, ya uno se da cuenta de que el venezolano tiene muchos, pero que muchos valores muy buenos que en muchos países, los cuales, entre comillas, avanzado para llamarlos así, como Estados Unidos o Canadá o Inglaterra o Francia o España, uno va ahí y la verdad y percibe ese racismo, esa discriminación por ser negro, por ser moro, por ser judío, por X, aquí donde uno no siente ese tipo de cosas. Entonces nosotros estamos muy privilegiados, gracias a Dios, solo que hay unos detallitos que hay que dedicar más tiempo, sobre todo para los niños, para la próxima generación, para rescatarla, para que vaya creciendo una generación que sea una generación productiva, Dios mediante. Amén. Amén. Bueno, ya llegando al último, antes de empezar la oración, si queremos arreglar a Venezuela, lo primero, tenemos que creer en Dios en el día del juicio final. Segundo, es fortalecer la familia. Si tenemos una familia fuerte, tenemos una sociedad fuerte y tenemos un país fuerte. Si queremos una Venezuela paz, una Venezuela progreso y próspero, tenemos que eliminar es adulterio. Uno de los grandes problemas de Venezuela es adulterio. Los niños que tienen 12, 13, 14 años teniendo relaciones sexuales. Y traer niños sin matrimonio. Esos son los grandes causantes del problema de Venezuela. Yo no puedo arreglar el problema de Venezuela de economía sin arreglar ese adulterio. Yo no puedo arreglar el problema de Venezuela sin eliminar el alcohol. ¿Saben cantidad de alcohol que están tomando la gente? Toman por aquí y lo botan por debajo. Esos son real. Esos son la plata de Venezuela y de la nación. Están botando a la poseta. Sacan su cuenta cuántos millones de litros no toman diariamente el alcohol. En 5 minutos van y le depositan a la poseta. Esos son los grandes problemas. Si yo no puedo arreglar el problema de político o el problema de delincuencia, tengo que arreglar primero la familia. O sea, primero tengo que dar a la gente que cree en Dios. Segundo, tengo que fortalecer la familia. Tercero, tengo que eliminar los adulterios y la fornicación y los programas que incitan al hombre y a los niños, que son programas eróticos, sexuales y pornos. Hacen cualquier propaganda, cualquier cuña lo pone una mujer desnuda. Eso le incita a los niños, al hombre. Ser infiel y va y se acuesta con 12, 13 años con las niñas. Eso hay que eliminarlo para yo poder arreglar el problema de Venezuela. Así que está en manos de cada uno de nosotros. No va a venir un salvador del lunes o del martes para que salve a Venezuela. Cada quien somos responsables de salvar a Venezuela. Depende de nosotros mismos. Así que vamos a hacer una oración para terminar el programa con el favor de Dios. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Me refugio en Dios los maldades de Satanás, en el nombre de Dios, el clemente con su creación, el misericordioso con sus creyentes. Dios del universo, creador de todo, solo a ti adoramos, solo a ti suplicamos. Guíanos en el camino recto. Ayúdanos a aprender tu fe, practicar lo que aprendimos, enseñar lo que practicamos, para que el que practique enseñe a otros hermanos, así hacer reinar tu fe en Venezuela y en el mundo entero. Ya Rab, nuestro Señor, ayúdanos a ser un buen creyente, bendiga a tus siervos en esta vida y en la vida eterna. Facilítanos nuestro juicio en el día de juicio final. Ya Rahman, Ya Rahim, el clemente
el misericordioso. Cúbranos con tu bendición, cuídanos nuestra salud, nuestra fe, bendiga a nuestros padres y hijos, nuestra familia y a la patria. Haz que reine tu paz en la tierra. Amén. Salam aleikum Venezuela. Dios le bendiga a todos. Nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde, el día domingo, en Radio Sensación 830 AM. Hasta la otra semana que viene. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. ¿Qué le pareció, hermano? Excelente, hermano. Está bien. Muy bueno. Bonito. Esa la hacemos Hasta todas. nosotros lo hemos disfrutado. Lo hacemos todos los domingos aquí. Y la semana pasada yo Entonces yo vendré con ustedes. Tú no me has dicho nada. Lo que pasa es que yo siempre Viene vengo todos los días y es cosa. Yo nunca voy a aprender esto. un día quiero invitar a los curas. Pero yo no puedo aprender. Eso no es difícil. Y si puedo conseguir uno pero a tu de pesa. los judíos. No, ¿Cómo se llama yo eso? no puedo. ¿Rabino? Eso es un rabino. Pero lo más viejo que yo, y hace pocos años aprendí. ¿Alguien se comunicó, hermano querido? Por eso es que No. ahora no te confundes con las medicinas. ¿La llamaron ahí? Sí, claro. No, el que llamó fue el director.